Una de las cosas más interesantes de Hazbin Hotel es la propuesta de un purgatorio que le permita a los habitantes del infierno redimirse de todas esas cargas que los mantienen atrapados en un bucle de decadencia. Esta propuesta ya la hemos visto con anterioridad en la serie The Good Place, donde en determinado punto los protagonistas descubren que han pasado siglos sin que nuevas almas consigan entrar en el buen lugar, también conocido como el paraíso. En The Good Place se desconocía cómo una persona podía llegar allí, lo que llevó a todos a poner a la luz los criterios que permitían acceder al buen lugar, poniendo el ejemplo de un chico que le llevaba flores a su madre o algo así. En una época simple, esto era considerado una buena acción. Simplemente agarrabas unas flores que veías, estaban bonitas, las arrancabas, se las llevabas a tu madre y listo, le habías alegrado el día. Pero ahora, con los tiempos más complicados, resulta que si un niño agarra y compra flores en una florería, podría estar financiando algo que contamine el planeta y esto le haría acreedor de puntos negativos que lo llevarían más tarde al infierno. Una misma acción, diferentes consecuencias, porque la vida se ha hecho más complicada. Es así que se hace una propuesta de un lugar al cual puedan ir todos aquellos que son juzgados como malas personas para ver si de verdad esto se debe a que son innatamente malos o si es el contexto lo que complica su situación, pues habían pasado siglos sin que una sola alma llegara al buen lugar. Hazbin Hotel, por su parte, plantea igualmente una pregunta semejante: ¿cómo se puede redimir un alma para alcanzar la salvación? Como en The Good Place, las autoridades celestiales no tienen idea de qué lleva a una persona al paraíso. También aquí la noción de un purgatorio es nula. Quien propone un sistema para darle lugar es la hija de Lucifer, Charlie Morningstar. A diferencia de The Good Place, aquí vemos que por miedo a una insurrección demoníaca, un ejército de ángeles realiza un exterminio para evitar la superpoblación del infierno, lo cual desde el punto de vista del paraíso es ilegal. Charlie, preocupada por aquellos que considera su pueblo, abre un lugar llamado Happy Hotel con la esperanza de acoger individuos rotos y redimirlos de su compulsión por pecar. Es con la ayuda de Alastor que este es renombrado como Hazbin Hotel. La cuestión con Charlie es que, a pesar de que ella solo actúa por mera compasión, lo que realmente representa en esta historia es la defensa de la ley natural o bien la ley divina. En el contexto de la serie, podemos ver que Adán y Sera han corrompido el propósito de la separación entre cielo e infierno por miedo a un levantamiento armado. Charlie está dispuesta a arriesgar su estatus y reputación por defender la vida y las segundas oportunidades. A esto, mis queridos amigos, se le llama complejo de Antígona, el cual podemos extraer de la interpretación del mito griego que hizo el griego Sófocles en una tragedia que lleva este nombre. En dicha historia, Antígona era la hija del rey Edipo, quien fue exiliado de Tebas por haber matado al rey anterior. Debido a ello, los hijos de Edipo se turnarían el trono un año y un año. Sin embargo, cuando llegó la hora de ceder el trono, uno de ellos, Eteocles, se negó y permaneció como rey de Tebas. Al otro hermano de nombre Polinices, esto no le pareció justo y acudió al ejército de Argos, que eran una ciudad rival, para que le ayudaran a tomar Tebas. Al final, los hermanos Eteocles y Polinices se mataron entre sí, pero la ciudad de Tebas consiguió prevalecer a la invasión. El tío de estos muchachos, Creonte, tomó el trono de Tebas como correspondía legítimamente y ordenó enterrar con honores fúnebres a Eteocles por morir en defensa de su ciudad, mientras ordenó que el cadáver de Polinices quedase a la intemperie, pudriéndose y a merced de ser devorado por animales. Sin embargo, la hermana de ambos, Antígona, se negó a acatar ese dictamen porque no enterrar a los muertos era una ofensa para los dioses. Además, por muy traidor que fuese Polinices, seguía siendo su hermano. Es entonces que tiene una discusión con su pequeña hermana de nombre Ismene, quien le pide que no desobedezca a Creonte, porque irrespetar la ley es un crimen que traerá malas consecuencias para ella, en especial siendo una mujer indefensa. Antígona le responde que poco importa lo que dicte una ley hecha por los hombres, cuando la ley que verdaderamente importa es aquella que responde a la voluntad de los dioses, y que no por salvar su vida terrenal y efímera iba a condenarse en la otra vida, y también a su hermano Polinices. Jamás podría descansar si lo dejaban insepulto. Implicaba que no podría ser acogido por los dioses subterráneos. De esta manera, Antígona, a hurtadillas, buscó echar tierra encima del cadáver de Polinices, pero es descubierta y sentenciada a ser enterrada en una prisión subterránea.
Aquí es cuando tienen una discusión muy acalorada, en la que Antígona defiende su postura acerca de las leyes no escritas e innatas de los dioses, mas Creonte le dice que no importa nada de ello, puesto que para mantener su autoridad es necesario poner el ejemplo de lo que sucede con aquellos que traicionan a su propia ciudad. ¿Qué habría pasado con los habitantes de Tebas si Argos vencía? Se habrían convertido en esclavos. Horrores habrían sufrido las mujeres y niños, y todo por el hambre de poder de Polinices. Para Antígona, aquello era tomarse facultades que no tenía y de alguna manera jugar a tener autoridad por encima de los dioses. Como toda buena tragedia, Antígona termina acabando con su vida. Su prometido hace lo mismo al encontrarla muerta y la madre de este igual al ver a su hijo inerte en el piso. Si nosotros vemos ambas perspectivas, nos daremos cuenta de que las dos tienen razón. Por un lado está Creonte y el consecuencialismo. Si atentas contra los tuyos, se crea una ley que te castigue por ello incluso después de morir, no solo para humillarte póstumamente y quitarte el derecho a lo que sigue para tu alma, sino para dar un mensaje a los demás sobre lo que ocurre con los traidores. Si estás en la casa, defiende la casa. Y por otro lado está Antígona, en defensa de su familia, pero sobre todo poniendo por encima de sí misma y de los demás lo que es la ley divina, la ley natural, el derecho a la reivindicación. Cuando nosotros miramos a Charlie Morningstar, podemos darnos cuenta de que ella se compadece muchísimo de todos aquellos habitantes del infierno que mueren durante la purga anual, buscando de manera humilde una alternativa a semejante masacre. Si han visto mis videos con anterioridad, seguramente recuerdan el complejo de Prometeo, un titán que buscó la manera de engañar a los dioses para darles grandes beneficios a la humanidad, en especial el uso del fuego, por lo cual fue castigado por Zeus. Se le condenó a quedar inmóvil mientras un ave gigantesca devoraba sus entrañas, solo para regenerarse a lo largo de la noche y volver a recibir esta tortura al día siguiente. La diferencia entre uno y otro es que Prometeo es una figura que utiliza el poder que tiene para ayudar a los menos favorecidos, aun cuando esto puede implicar graves consecuencias para sí mismo. En cuanto al complejo de Antígona, al igual que Prometeo, se opone a una autoridad, pero sin la astucia suficiente para poder engañarla. Alguien con un complejo de Antígona actúa más por un impulso sentimental, no tiene tanta astucia, pero sí una fuerte convicción. Prometeo buscó el modo de engañar a Zeus de varias maneras para beneficiar a la humanidad hasta que le pusieron un alto. Antígona solo actuó para beneficiar un solo caso y de una manera muy poco imaginativa. Simplemente desobedeció por una cuestión ética. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con Charlie Morningstar? Si bien ella es la princesa del infierno, hija del mismísimo Lucifer, a lo largo del piloto y de los 8 episodios de la primera temporada, muy pronto nos percatamos de que su estatus como nobleza no parece tener un significado importante. Nadie le teme, nadie la respeta, todos la toman a broma. Cuando presenta su propuesta en el piloto, a nadie le atrae su propuesta de un hotel, aunque esto pueda ayudar a que se salven vidas. Es decir, realmente Charlie no tiene poder, que es una acción sobre otra acción. El infierno entero se burla de ella, pese a ser la hija de Lucifer. Él sí podría convencer a la gente, pero no lo hace, no le interesa. Podemos observar que Charlie también es alguien con muy buenas intenciones y se pone en defensa de la vida, arriesgando su propio estatus e inmunidad al proponer una especie de purgatorio. Sin embargo, Charlie no tiene un plan, no es muy astuta, algo de lo cual saca ventaja a Alastor, quien es más astuto y tiene algo de poder en cuanto a influencia se refiere. No obstante, pese a ser tan ingenua y poco influyente, su convicción en la defensa del derecho a la vida de los habitantes del infierno, el derecho a las segundas oportunidades y su fe en las personas más cercanas a ellas como Angel Dust, la llevan a cuestionar las leyes que Adán y Sera han creado por su cuenta. Ellos son la verdadera autoridad aquí, mientras en un complejo de Prometeo la persona que está en medio es alguien que puede mediar entre la autoridad y el otro. En un complejo de Antígona, es una persona desprovista de poder quien se enfrenta a la autoridad positiva. Tenemos que recordar que Antígona era sobrina de Creonte, y aún así la castigó de esa manera tan cruel. Justo la posición que ocuparía aquí Charlie Morningstar. Sí, es hija de Lucifer, pero ¿y qué? Realmente, ni a Lut, ni a Adán, ni a Sera les importa. Que Charlie cuestione toda esta medida impositiva expone que negar el acceso al cielo se trata de una arbitrariedad que ni siquiera responde a la verdadera voluntad de Dios. Los intermediarios están haciendo lo que les da la gana sin consultarle. Adán y Sera están adjudicándose facultades que no les corresponden, y esto a final de temporada se demuestra cuando Sir Pentius muere y termina en el cielo para sorpresa de todos.
Realmente ninguno de aquellos a quienes Charlie trató de pedirles autorización tenían el poder de dar acceso a la gente al cielo, pero sí se estaban atribuyendo el poder para llevar un ejército y matar a los pobres demonios que habitaban allí. Y así como el decreto de Creonte únicamente llevó a la muerte de sus seres cercanos, la necedad de Sera y Adán llevó a la muerte de varios ángeles e inclusive del mismo Adán, porque únicamente impusieron acciones para alimentar su imagen. Tienen motivos egoístas. Lo único que quieren es mantener su postura de autoridad. La gente tiende a elaborar un complejo de Antígona cuando se crean leyes que no responden a necesidades sociales, sino a atender cuestiones relacionadas con la propia imagen de los gobernantes. Adán y Sera se sentían superiores a los habitantes del infierno, sin saber que otros personajes como Carmilla Carmine ya habían descubierto que los ángeles también podían morir. Ese actuar clandestino de purga anual era resultado de ese delirio de superioridad, y cuando lo descubren, entran en crisis. Y en ese desespero determinan adelantar la purga anual a 6 meses. Aquí podríamos pensar en los casos donde actos que hoy se consideran de lesa humanidad en alguna ocasión fueron considerados algo permisible por ser completamente legales o validados por una autoridad. Ante ello, es importante que la gente como Charlie Morningstar se oponga aún sabiendo que tiene todas las de perder, pues son personas que siempre le darán prioridad a la integridad humana desde un plano de igualdad colectiva. Esto quiere decir que son personas que defienden el derecho del ser humano en cuanto a tal. ¿Cuál es la traducción de ello? Alguien con complejo de Antígona va a exigir que se te juzgue por tu momento actual y no por lo que alguna vez fuiste. Así como a su hermano se le estaba juzgando por lo que hizo en vida, Antígona, a su muy humilde manera, defendió su derecho a ser enterrado. ¿Qué más podría importar si en vida Polinices fue un traidor si ya estaba muerto? Charlie Morningstar dijo en Hazbin Hotel: ¿qué más da que Angel Dust haya sido un pecador en la tierra y en gran parte de su estadía en el infierno, si actualmente se estaba redimiendo? Que pueda ser su estado actual insuficiente para llegar al cielo es otra cosa, pero lo que sí es un hecho es que Angel Dust tenía la voluntad de hacer las cosas de modo diferente, y eso es una mejoría, lo que demostraba el punto de Charlie. Un complejo psicológico se elabora no por mera espontaneidad mental, sino mediante la interacción del individuo con su entorno. Sin autoridades arbitrarias como Adán y Sera, Charlie no sentiría la necesidad de oponerse a una medida injusta. Situaciones semejantes dan como resultado complejos semejantes. ¿Qué piensas tú de Charlie Morningstar? En fin, si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.